El tema de hoy, vamos a continuar leyendo a Marcos, ¿no? Y el resumen de los dos episodios anteriores es, si recordáis, el primer día vimos solamente el primer versículo, que es el título del Evangelio, ¿no? Principio de la buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Y el segundo día, o sea, la semana pasada, vimos cómo Marcos coloca en el horizonte del exilio que no termina de terminar, con esta profecía de Isaías, todo el relato del Evangelio. Hoy vamos a seguir y presentar a Juan el Bautista, que es la figura que enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y hoy vamos a continuar con la primera escena en la que aparece Jesús, que es la escena del bautismo. Pero antes de entrar a comentar esa escena, quisiera haceros una reflexión, una excursión a otro tema que está relacionado y que es importante para entender ese pasaje, que en principio parece que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver. Y es la cosmología. Cosmología. ¿Qué es la cosmología? La cosmología es una rama de la física que habla del universo en su conjunto. Y curiosamente, y esto es una coincidencia asombrosa, me parece, pero que no tiene a lo mejor más trascendencia que la coincidencia que es. En la historia de la ciencia ha habido dos grandes revoluciones cosmológicas, dos grandes cambios radicales en la forma de entender el universo. Y resulta que esas dos grandes revoluciones fueron realizadas por dos científicos, obviamente, pero por dos científicos que eran además sacerdotes católicos. Curiosidad, ¿no? Una cosa extraña, pero que, bueno, que es parte de la historia. La primera de esas grandes revoluciones cosmológicas, y la que nos va a interesar más en esta clase, es la revolución copernicana. Nicolás Copérnico, que era un astrónomo y sabía de todo este hombre del Renacimiento, en 1543 era sacerdote, pero era astrónomo, pero también era sacerdote católico, Copérnico. Bueno, pues Copérnico, en 1543, en el Renacimiento, publica su libro, que lo voy a leer, bueno, de memoria, De Revolutionibus Orbium Celestium, de las revoluciones de las órbitas celestes, donde enuncia por primera vez en la historia una idea que hoy nos parece normal, pero que es revolucionaria, que la Tierra se mueve en torno al Sol, y no al revés, que es lo que vemos todos los días, que el Sol sale por el horizonte. Copérnico es el primero que dice, no es así, y demuestra matemáticamente que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Vemos que esto tiene una gran importancia. La otra revolución, que no nos interesa ahora mucho, pero que es muy interesante también, es la revolución del Big Bang. Hasta el siglo XIX se pensaba que el universo era estático, eterno, siempre igual. Y es un sacerdote católico de la diócesis de Bruselas, saludos a los de Bruselas, que se llamaba Georges Lemaitre, que es quien formula los fundamentos de lo que hoy llamamos la teoría del Big Bang, la segunda gran revolución cosmológica. ¿Por qué nos interesa esto? Bien, porque el universo, tal como lo entendían los antiguos, el cosmos, era distinto, entendían el universo de una manera muy distinta de nosotros. No solo porque pensaban que la Tierra estaba en el centro del universo y todo lo demás giraba en torno. Casi eso es lo de menos. Lo más importante es que pensaban que en el universo había dos regiones con leyes distintas. Hoy pensamos que las mismas leyes físicas se cumplen aquí en Júpiter y en la galaxia más lejana. Ellos pensaban que había dos regiones de la realidad y tenían sus razones para ello. ¿Por qué? Porque si observamos los astros, resulta que se mueven siempre igual. Siempre lo han hecho así y siempre lo harán. Ciertamente desde la escala humana son eternos. Es decir, que allá arriba en los cielos las cosas son eternas, inmutables. Y sin embargo, aquí abajo en la tierra, pues los seres, tanto humanos como otros seres vivos, nacemos y nos morimos. Somos mortales.
Había dos versiones cosmológicas distintas, una un poquito más rudimentaria, que pensaban que la Tierra era plana, y el cielo era una especie de cúpula, de semiesfera, que cubría ese plano de la Tierra, y que las estrellas estaban colgando de esa semiesfera. Había otra versión más sofisticada, ya antes de Cristo, que pensaban que la Tierra era esférica, como lo es en realidad, ¿no? Y que las estrellas orbitaban en esferas concéntricas, un poquito como lo he puesto aquí, ahí tenéis un dibujo bastante chungo, pero que se ve. Había esferas rodeando la Tierra, y necesitaban 8 esferas para justificar el movimiento de la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter, o Júpiter y Saturno, 5 y 2, 7, más las estrellas fijas, todo junto, hacen el número de 8. O sea que había 8 cielos rotando en torno a la Tierra, habitados por dioses. Y de hecho seguimos llamando a los planetas con los nombres divinos que los romanos les dieron, ¿no? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Los judíos, como eran monoteístas, no podían decir que eran dioses, pero lo que decían era, en los cielos se realiza la voluntad de Dios. Tokiski obedece precisamente la voluntad de Dios desde siempre y hasta siempre. Seres eternos, ángeles, por ejemplo, que obedecen a Dios y son eternos, allá arriba en el cielo. Y Dios también está por ahí. Sin embargo, aquí abajo en la Tierra, en el mundo sublunar, debajo de la órbita lunar, pues Dios, las cosas no son como Dios manda, por utilizar la expresión popular. La voluntad de Dios, pues de alguna manera es contradecida o es resistida por los seres que habitamos aquí, especialmente los seres humanos. Así que aquí las cosas no funcionan bien, Dios no gobierna realmente la Tierra. El cielo sí, ese es su espacio. El espacio de los humanos es un espacio donde Dios tiene peor acceso, digamos, por decirlo así de una manera suave. Pues bien, vamos ahora sí, ahora vamos a ir Por cierto, antes de ir a Marcos, el único evangelista que utiliza la expresión reino de los cielos es Mateo. Marcos prefiere la expresión reino de Dios. Veremos cuando estudiemos a Mateo por qué Mateo utiliza la expresión reino de los cielos. Pero ambos quieren decir la misma cosa, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, estamos diciendo, oye, que aquí en la tierra no se realiza tu voluntad. A ver si se realiza aquí tu voluntad como se realiza efectivamente, y todo el mundo lo sabe, en el cielo. Este sentimiento, ¿no?, de que Dios no está gobernando la realidad, nuestra realidad, es de lo que ya hablamos la semana pasada. Y si os acordáis, citábamos este texto de Isaías, ¿no?, donde decía, Señor, ¿no?, hace tiempo que no nos gobiernas, ¿no?, a ver si se rasgan los cielos y bajas. Esa es la mentalidad en la que nos encontramos. Y ahora sí vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Abro comillas. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cierro comillas. Cielos en plural. ¿Por qué cielos en plural? Porque había más de uno, ya lo hemos dicho. La visión que nos está transmitiendo Marcos es que esas esferas que rotan en torno a la Tierra se rompen o se rasgan. Y se establece
una brecha, ¿no? Una brecha que comunica el espacio de Dios y nuestro espacio, el espacio de los humanos. Por supuesto, no hay por qué aceptar esa visión cosmológica pre-copernicana, sino quedarnos con el mensaje. El muro que parece separar la realidad de Dios de nuestra realidad se rompe, se rasga. Y ahora es posible comunicarse con Dios. Los dos espacios, el espacio del cielo y el espacio de la tierra, sobre ese Jesús que emerge desnudo del agua del Jordán, se abre. Si os acordáis de la imagen del Conde Orgaz, ¿no? El cuadro del Greco en Toledo, ¿no? Cómo se rompe, se abre el cielo, ¿no? Y se comunica la tierra con el cielo. Es esa visión. Y Dios aprovecha la oportunidad de que están los canales abiertos para decirle a Jesús: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es una traducción muy literal. En castellano más normal diríamos: tú eres mi hijo, te quiero un montón y es que me llena el corazón verte, o sea, me alegra mucho verte. Se me llena el corazón cuando te veo. Dios le dice eso a Jesús. Dios es su Padre. Y dice que el Espíritu bajó sobre él como una paloma. Aquí Marcos está haciendo cristología. ¿Qué quiere decir cristología? Cristología es una rama de la teología, es una asignatura de la teología que habla de la identidad profunda de Jesús. ¿Quién es Jesús metafísicamente? Dicho de una manera más sencilla. ¿Cómo puede ser que este ser humano sea también Dios? Es una asignatura bastante potente, es la asignatura más difícil de la carrera. Especular, pensar, reflexionar sobre el misterio de la persona de Cristo. Pues aquí Marcos está haciendo cristología, está diciendo: Jesús es el Hijo de Dios y es aquel en quien mora el Espíritu Santo. Nos está diciendo todo lo que hay que saber sobre Jesús, o lo más esencial de lo que hay que saber sobre Jesús. ¿Y por qué lo hace? Porque en la primera escena en la que Jesús aparece, nos dice: este Señor Jesús es el Hijo de Dios y la morada del Espíritu Santo. Esto es un poco como en las películas policíacas, en algunas películas policíacas, en la que en la primera escena el director te presenta el crimen, el asesino, ¿vale? Y tú desde el principio, como espectador, sabes quién es el malo. ¿Qué pasa? Que los de la película, los que viven dentro de la película, el detective y la gente que le ayuda, no sabe quién es el asesino. O una escena maravillosa al final del Silencio de los corderos, ¿no? Que tú estás viendo con las gafas de visión nocturna todo lo que pasa y es Jodie Foster la que lo hace. La protagonista no ve nada. Y eso crea una tensión dramática entre el espectador y la película. Y eso es lo que está haciendo, como buen narrador que es, excelente narrador que es, Marcos. Marcos nos va a guiar, nos va a colocar en esa posición privilegiada donde sabemos quién es Jesús, y los discípulos y la demás gente en el relato van a tener que averiguar eso que tú ya sabes como cristiano. Marcos escribe para cristianos, y eso genera como una tensión, ¿no? Y como decir, estos discípulos, ¿cómo son tan torpes? ¿No? Porque tú te lo ha contado el final de la peli, lo que los expertos en literatura llaman el narrador omnisciente. El narrador omnisciente, que es Marcos, te ha contado el final de la película. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su identidad más profunda? Pues bien, Jesús es el Hijo de Dios. Siguiente escena, y todo veis que pasa muy deprisa en Marcos. Lo voy a leer, versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Escena brevísima. De hecho, Mateo y Lucas van a expandir esta escena, se lo van a convertir en su famoso relato de las 3 tentaciones, pero en Marcos es como muy rápido.
Jesús, antes de empezar el anuncio del Evangelio, es confrontado por el lado oscuro, por lo que San Ignacio llamaba el enemigo de la natura humana, el malo, el maligno. Y así Marcos nos está diciendo lo que está en juego no es cualquier cosa, es la lucha del Hijo de Dios contra el maligno. Eso es lo que está en juego. Pero lo dice de esta manera rápida, casi como de pasada, ¿no? Y seguimos leyendo. Abro comillas. Versículos 14 y 15. Atentos porque estos dos versículos son fundamentales. ¿Vale? ¿Por qué son fundamentales? Porque Marcos nos va a decir en una línea el mensaje de Jesús. Si le preguntáramos a Marcos, oye Marcos, ¿qué es lo que decía Jesús así en síntesis? Cuéntamelo. Esta es la línea que resume toda la predicación de Jesús, todo el discurso de Jesús. En resumen es esto, así que atentos. Empiezo a leer. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? En síntesis, lo repito. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Convertíos y creed en el evangelio. Dos verbos en infinitivo y dos verbos en imperativo. Dos verbos en indicativo y dos verbos en imperativo. Los dos verbos en indicativo nos dicen esto es lo que está pasando. Y en imperativo, si esto es lo que está pasando, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que tenéis que hacer. Vamos a los dos verbos en indicativo. Primero, el tiempo se ha cumplido. Juan Bautista decía, y todos los profetas, ¿no? Llegará un tiempo en que... No, el tiempo es ya, ahora. Segundo indicativo, el más importante. El reino de Dios se ha acercado. Esto es una traducción literal. Se ha acercado en griego engiken, que es el pretérito perfecto del verbo acercarse, tercera persona singular. Se ha acercado. El reino de Dios, que estaba allá arriba en los cielos, ahora está aquí. Se ha acercado, si se ha acercado, ¿dónde está? Aquí. El reino de Dios está como invadiendo nuestro espacio. Dios está empezando a ejercer su gobierno, no solamente allá arriba, sino también aquí abajo. Este verbo acercarse, a mí, a lo que como soy de Madrid, ¿verdad? Los de Madrid, la imagen que me viene a la cabeza es el metro. Tú estás en el andén, el vagón del metro se ha acercado. Y nos dicen aquello que dicen, y tengan cuidado de no meter el pie entre el coche y el andén, ¿no? Es decir, el tren se ha acercado, abre sus puertas, súbete. El reino de Dios se ha acercado. Así que el reino de Dios sobre la cabeza de Jesús, ¿no? sobre Jesús, empieza a solaparse en Jesús, el reino de Dios y el reino humano empiezan a solaparse. Y el reino de Dios como que tiene una cabeza de puente, tipo Normandía, y empieza como a expandirse por nuestro espacio, por el reino humano. Recordamos, ¿no? Esa cita que ya leímos la semana pasada de Isaías, a la que hice referencia antes. Lo voy a leer otra vez. Le decía Isaías a Dios: hace tiempo que ya no nos gobiernas y que tu nombre no se invoca sobre nosotros. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Acaba de pasar eso, se ha rasgado el cielo. Los montes se derretirían ante ti como fuego que abrasa la leña o hace hervir el agua. Vamos a ver que esta irrupción del reino de Dios no va a ser tan a lo bestia como se lo esperaba Isaías, va a ser de otra manera, pero todavía mejor de como se lo esperaba Isaías. Así que esto es lo que está pasando. El reino de Dios ya está aquí, está irrumpiendo en la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ante esta nueva situación,
¿Qué medidas hay que tomar? Dos imperativos. Primer imperativo, convertíos. Dicen que, los italianos dicen, traduttore traditore, ¿no? El traductor es un traidor. La palabra conversión no le hace mucha justicia a la palabra original en griego. La palabra original en griego es en imperativo metanoieite, pero el concepto es la metanoia. Metanoia. Meta es el prefijo, que quiere decir transformarse, cambiar, ¿no? El equivalente en latín sería trans, y noia, noé, es la mente, que en el lenguaje bíblico se identifica también con el corazón. ¿Sí? La forma que tú tienes de percibir la realidad, de situarte en la realidad, la sede de la inteligencia y la voluntad, eso es el corazón y también la mente. Eso tiene que cambiar. Cambiar de forma, metamorfosis, transformación. ¿Veis la equivalente transformación, metamorfosis? En este caso se trataría de una transmentalización. O sea que la traducción bruta sería transmentalízate. Cambia tu mentalidad, cambia tu forma de ver lo real, cambia tu manera de situarte en el mundo. Porque es que el reino de Dios está irrumpiendo en la tierra. No, rompe con tu manera normal de entender las cosas, porque la realidad está cambiando. Eso es la conversión. La conversión no es solo dejar de fumar, que está muy bien, dejar cosas en Cuaresma, pero en Adviento, pero es así de profundo, ¿no? Es cambiar de corazón, cambiar tu forma de ver las cosas, tu forma de situarte en la vida. Transmentalízate, metanoieite, conviértete y créetelo. Cree en la buena noticia. No es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado bueno y es verdad. Créetelo. Cree en la buena noticia y en el portador de la buena noticia, que es Jesús. Así que, resumiendo súper brevemente, esto es lo que Jesús vino a decir. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está aquí, cambia de mentalidad y créetelo. Seguimos leyendo. Y esto es como la primera decisión de Jesús, ¿no? Como primer acto de gobierno. ¿Cuál es? Lo leo. Andando junto al mar de Galilea, vio Jesús a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Por qué esta es la primera decisión de Jesús? Porque él no viene a anunciar una teoría. Para eso hubiera escrito un libro. Él viene a anunciar la irrupción del reino de Dios. Y el reino de Dios no es un territorio, no es un espacio. Es una nueva forma de relacionarnos con Dios y entre nosotros. El reino de Dios no puede existir sin las personas. Jesús necesita unos habitantes, unos ciudadanos en ese reino. Por eso lo primero que hace es llamar unos discípulos. Bueno, lo vamos a dejar ahí y vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta para la reunión en grupos. Introducción a la pregunta. Uno de los textos recomendados para la celebración del bautismo cristiano, y uno de mis favoritos, o mi favorito, es este texto del bautismo de Jesús que hemos leído. En este texto se ve que Jesús es el Hijo de Dios y la morada del Espíritu. Pero también cada cristiano que se une simbólicamente, sacramentalmente con Jesús en el bautismo, o nos hemos unido,
Somos hijos e hijas de Dios y templos del Espíritu. Eso es ser un cristiano. Ser como Jesús, hijos e hijas de Dios, templos del Espíritu. Y la pregunta es, ¿y cómo vivo yo eso? Y de una manera más concreta, ¿cómo resuena en mí la palabra que Dios dirige a Jesús? Tú eres mi hijo, en ti me deleito. La sugerencia para la reunión por grupos es, primero presentarnos un poquito rápidamente para no perder mucho el tiempo, y que uno de vosotros o una de vosotras lea esta frase, ¿no? Dios que nos dice, tú eres mi hija y eres mi delicia. En ti me deleito. Y a ver cómo resuena en mí eso. ¿Cuál es guardamos un minuto de silencio, por ejemplo? ¿Cómo resuena eso en mí? ¿Cómo me percibo hijo e hija de Dios? Que lo soy por el bautismo.